Buenos días. A mi grupo le correspondió la valoración del sistema vascular. En el sistema vascular tenemos el sistema venoso profundo, que es el que lleva el 80% del flujo sanguíneo total de retorno. Un ejemplo de eso, vena ilíaca y vena cava de la aorta. Podemos encontrar el sistema venoso superior de la vena safena interna o la mayor. Y tenemos el sistema de los perforantes que conectan el sistema venoso superficial, que son las venas que poseen válvulas que llevan el flujo sanguíneo hasta la aurícula derecha. Los principales en la obstrucción es el síndrome de tromboembolia venosa y la insuficiencia o reflujo valvular, que sería la insuficiencia venosa. Una varice es una dilatación de una vena que se torna tortuosa e irregular y se ven en el transcurso o por encima de la fascia de las extremidades. Pueden ocasionar edema, el cual es vespertino, localizado en la cara anterior de la pierna y el malévolo medial en las extremidades comprometidas. Continuando con el interrogatorio que le hacemos a nuestro paciente, podemos encontrar síntomas como calambres, parestesias, ardor, calor y dolor en las piernas y en los pies, cansancio el cual se desencadena en la parte de los pies y cede al estar en posición de cúbito o al sentarse. En dado caso de que nuestra paciente sea de sexo femenino, debemos indagar la multiparidad, ya que esto aumenta la incidencia de las varices. También tenemos que tener en cuenta si nuestro paciente presenta insuficiencia venosa profunda, que los signos y síntomas más marcados son el edema, la sensación de pesadez, cansancio al estar de pies y en casos más graves, dolor, inflamación y úlcera. Buenos días, continuando con la semiología vascular. En el examen físico ponemos al paciente de pie con las extremidades descubiertas y observamos el trayecto de las venas. Implementando la información de la semiología vascular de arterias, entonces tenemos la prueba de la toma de tensión arterial de ambos miembros superiores, la cual tiene máximo una diferencia de 10 milímetros de mercurio, en la cual consiste es que si en ambos miembros hay una diferencia en la que uno sea menor, se puede concretar que es una enfermedad arterial. También tenemos el índice de tobillo-brazo, la cual consiste en tomar la presión arterial de miembros superiores e inferiores. Se realiza una división entre las dos sistólicas y si el valor da mayor a 1 es un valor normal y si da menor a 0 o 0 se confirma una enfermedad arterial. En el examen físico de las varices vamos a tener al paciente en bidepestación con las extremidades descubiertas observando la trayectoria de las venas, descartando que se vea alguna alteración, complementándolo con otras posibles alteraciones, ya sea su manera de pararse, si tiene alguna inclinación, alguna escoliosis, descartando una enfermedad del sistema vascular. Es normal que las venas del dorso de las manos aparezcan turgentes en cualquier persona que está en posición de pie, con los miembros en reposo a lo largo del cuerpo por la ausencia de las válvulas. A continuación les voy a mostrar la evaluación. Prueba percutoria de Miller. Esta prueba puede ayudar en el diagnóstico de la insuficiencia venosa superficial cuando no se observa sacos varicosos. Realiza percutiendo la parte superior de una determinada vena. Simultáneamente se palpa con los dedos de la otra mano a un nivel inferior de donde se percute, no menos de 20 centímetros, siguiendo el trayecto de dicha vena. Si las válvulas son incompetentes, los dedos que palpan pueden percibir una sacudida de líquido. Si las válvulas son normales, no se percibe ninguna. Prueba de Brody-Trendulum-Burr. Es una maniobra para la evaluación de un sujeto varicoso. Se utiliza para valorar la insuficiencia valvular de los perforantes y el callado de la safena interna en una desembocadura de la femoral. Esta maniobra se lleva a cabo con el paciente de cúbito supino. Desde esta posición,
Lo elevamos la pierna a explorar y se le realiza un vaciamiento manual de las venas. Una vez vaciadas, se les coloca una cinta comprensiva de las gomas de Smarch o torniquete en la raíz del muslo por debajo del callado de la safena interna. Trombosis venosa profunda es una afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda. Estos coágulos por lo general se forman en la parte inferior de las piernas, los muslos o la pelvis, pero también pueden aparecer en los miembros superiores. En este caso se encuentra un edema blando de la extremidad, circulación colateral en la cara anterior del hemitórax correspondiente y se pierde en la fosa supra. Los síntomas de la TBP son edema, eritema, aumento de la temperatura, dilatación de la vena, aumento del perímetro, dolor del trayecto venoso que tiene trombosis y calambres. Causa: cualquier cosa que impida que la sangre circule o se coagule correctamente puede ocasionar un coágulo. Una de las principales causas es el daño a una vena en una cirugía o la inflamación y el daño debido a infecciones o lesiones. Bueno, en esta oportunidad también vamos a tratar uno de los síndromes del sistema venoso. Entonces es el síndrome de la vena cava superior. Este ocurre cuando hay oclusión de la vena cava, ya sea por una trombosis o por una compresión extrínseca causada por algún tumor. En este síndrome el paciente puede referir tinnitus constante, sensación de pesadez en el cráneo y en la cara, mareos y visión borrosa. Al examen físico podemos observar que se encuentra edema en la cara, congestión en todas las vías, en todas las venas del cuello, de la región frontal y de la región temporal. Vamos a encontrar edema de los párpados, quimosis conjuntival, congestión de las conjuntivas y edema simétrico en el cuello. Vamos a ver la dilatación de las venas yugulares, el borramiento de la fosa clavicular y una circulación colateral en el tórax anterior. También podemos observar presencia de telangiectasis. Síndrome de vena cava inferior se produce cuando se ocluye la vena cava inferior. Puede ser producido por trombosis o comprensión extrínseca, por tumores o fibrosis. Se caracteriza por edema de los miembros inferiores, signos de trombosis venosa profunda, circulación colateral ascendente en el abdomen buscando el tórax y edema en los genitales. Buen día. La exploración del paciente vascular debe ser completa y no solamente limitarse a las molestias que refiere el paciente. En la inspección se valora el color de la piel y el aspecto de la piel, si es fría, pálida, roja o caliente. Otro aspecto en la valoración que podemos ver es la palpación. En esta encontramos la temperatura y los pulsos que nos determinan si una prueba puede ser positiva o negativa. Algunos pulsos que podemos encontrar es el carotidio, el temporal, el subclavio axilar, abdominal, femoral, popliteo, tibia posterior. Otro aspecto que se puede valorar es la perfusión distal, observando el relleno de los vasos sanguíneos, que esto se determina por medio de algunas pruebas, como la que es la de Hobson, que es la presencia del dolor en la disminución del pulso, que indica una prueba positiva, en que consiste en hacer una presión en la parte anterior del brazo, haciendo una abducción, y esto me indica si es la prueba positiva o negativa, dependiendo del dolor y el llenado capilar que esta consiste. Otras pruebas que se realizan son el test de Allen. Esta prueba consiste en que el paciente mantiene durante 30 segundos el puño cerrado con fuerza mientras se comprimen la arteria cubital y la arteria radial, tras lo cual se libera una de las arterias y se comprueba el relleno o no de la sangre en la mano. A continuación se repite el mismo procedimiento liberando la otra arteria. Les vamos a continuar también hablando acerca de algunos de los fenómenos que se dan en la parte vascular, las afecciones más comunes. Podemos empezar hablando como lo es el síndrome de Raynaud, que es una afección por las bajas temperaturas o las emociones fuertes, que esto causan espasmos vasculares. Esto se debe que bloquean el flujo sanguíneo de las manos y de los pies y en algunos casos en la nariz. Otra de las patologías que también se da es la enfermedad de Buerger, que esto es una
trombocitogénesis, que ¿qué quiere decir? Que es un coágulo en los vasos sanguíneos y normalmente se da en los pies. La causa de esto se debe a que se da por la inflamación de los pequeños vasos y se estrechan bloqueando el flujo. Esta enfermedad también se cataloga por ser progenitora de el consumo de beta bloqueadores, que hace que disminuya el flujo sanguíneo, ocasionando que se generen coágulos. Y pues otra más frecuente sería la arteriosclerosis, que pues esta la conocemos como la acumulación de placa esclerótica en las paredes de las arterias.